Bienvenidos a todos a su podcast favorito, Su Lugar Seguro, donde hablaremos de diversos temas en donde tú podrás sentirte identificado. Tómate un cafecito, toma tu vinito, porque juntos vamos a platicar de este tema muy interesante. Y bienvenidos a todos a este nuevo episodio en donde hablaremos sobre la importancia de tomar terapia y cómo uno debe sentirse bien consigo mismo. Y por eso quiero presentarles a la invitada de hoy, que la verdad estoy muy emocionada que por fin tengamos a una psicóloga, si no me equivoco, ¿verdad? Así es. Porque en estos podcasts hay varios que han dado su punto de vista desde otra perspectiva, o sea, como paciente. Entonces, al tener a una psicóloga, aquí nos podrá dar lugar seguro, sobre todo a la gente que quiere tomar terapia y tiene miedo y no sabe cómo. Acá Ujú. vamos a tener a una profesional. Así que nada, bienvenido al podcast. Ahí está. Hola, Lee, muchas gracias. Pues gracias por la invitación primero y gracias también por la confianza de permitir el espacio. Efectivamente, yo soy psicóloga de profesión, mi nombre es Leslie y bueno, ya tengo casi 20 años dando consulta, entonces también entiendo que muchas personas tienen una resistencia porque históricamente la terapia ha sido para personas locas o para personas que lo necesitan sin saber que pues todas las personas tenemos cosas que trabajar en la consulta, ¿no? Sí, es muy importante para mí que tú como psicóloga, como profesional, des este punto de vista y aclaremos ciertos puntos que muchos tienen miedo, tienen duda y como tú comentaste, hay mucha gente que piensa que la terapia es para locos. Entonces, No. para decir y dejar muy en claro que no es así. Y por eso busqué unas preguntas que quisiera que respondiéramos juntas, tanto como tu perspectiva y mi perspectiva. Primero podríamos iniciar con, para ti, ¿qué es la salud mental? Fíjate que es una pregunta muy interesante y muy amplia, porque de repente antes creía la gente que la salud era tener un equilibrio en todos los ámbitos de tu vida, y realmente eso es imposible. Entonces, lo que la OMS ha dictado desde hace mucho tiempo es que justamente es un equilibrio conforme a lo que se puede en los diferentes ámbitos de tu vida. Y la salud mental no solamente va a englobar la cuestión emocional, sino también la psicológica. Mm. Entonces sería como ese equilibrio que cada persona encuentra para tener un funcionamiento que le permita a esa persona tener un adecuado desenvolvimiento, que permita hablar de sus emociones, que tenga un espacio para, pues no nada más reconocerse, sino hablar de lo que siente, trabajar aquello que es necesario que pueda avanzar. Creo que a veces la salud mental se confunde mucho con la salud en general o una salud física, ¿no? Claro. Cuando es uno de los aspectos que integran la salud. ¿Cómo una persona puede darse cuenta que necesita ayuda? Yo creo que la pregunta sería, ¿por qué te resistes a tener ayuda? O sea, todas las Ujú. personas en algún momento de la vida vivimos diferentes circunstancias que nos van a llevar a pensar por qué necesariamente crees que puedes tú solo o sola o sole. A veces creo que no se trata de un rollo de poder, se Ujú. trata de un rollo de saber y de entrarte, porque el proceso psicológico es así, la terapia es así. Es echarte un clavado para ti misma y saber que ese proceso va a ser doloroso, por supuesto, pero también te va a permitir una vida más sana, en paz, con un desenvolvimiento diferente y que no, a veces la gente cree y dice, la terapia no sirve. Pues entonces ahí estaremos englobando que ninguna terapia le sirve a ninguna persona y no. Yo creo Claro. que es importante saber que la terapia es para las personas que estén dispuestas a trabajarlo y que en algún momento todas las personas tendríamos que echarnos un clavado para nosotros mismos. Odindo Peirón, que es bueno, escribió una obra de teatro como muy interesante, quien puede echarle un Ujú. clavado a esa obra que se llama Vivir. Él es psicólogo de formación y dice que justamente la terapia tendría que ser parte de la canasta básica, ¿no? Huevos, Claro. leche y terapia, porque Sí. pues en algún momento tendríamos que echarnos un clavado a decir qué está pasando conmigo, qué está funcionando, qué no está funcionando y que sepamos que no es un proceso terminado. Habrá momentos donde tú vayas a terapia y depende de la corriente, donde puedes ir un ratito, unos 2, 3 años, hasta un psicoanálisis que a lo mejor te echas unos 8, 10 años, ¿no? Depende Sí. de lo que estés buscando realmente. Hay un comentario que quiero dar que creo que probablemente también me des la razón. No es necesario caer muy a fondo para ir a terapia. Creo que en cualquier cierto punto de nuestra vida todos necesitamos terapia, necesitamos orientación y hay algo igual que yo siempre he dicho, que una psicóloga no te va a solucionar la vida, sino que te va a dar las herramientas para que tú, ya obviamente depende de uno mismo si quiere usar esas herramientas para
solucionar y para mejorar. O sea, ¿es correcto lo que estoy diciendo? Sí, yo creo que hay muchos momentos de crisis o situaciones como fuertes en la vida que pueden llevarte a terapia. A veces una crisis existencial, a veces un duelo, a veces un rompimiento, a veces una situación en la vida que te agarra como desprevenida y entonces te Claro, vas a terapia, ¿no? sí. Pero esa idea de hasta que lo necesite voy a ir, sí, tiene que venir de una propia necesidad, pero no tiene que ser en el momento de quiebre, pues no necesitamos, es como cuando tú vas al médico, cuando tú vas Ujú, con un médico no te vas a esperar hasta que ya no puedas, ¿no? claro. Generalmente, bueno, hay gente que sí, pero Ujú, pues idealmente si te duele una muela, te vas y te atiendes y no hasta que te tengan que internar por una infección, ¿no? Es sí. un poco parecido, o sea, y creo que ahí lo que pasa con la salud mental es que a veces lo postergamos y creemos que no es tan importante, que no es tan necesario, claro, nos metemos también a un show del rollo de la cuestión económica, ¿no? Mucha Sí. gente dice, bueno, si es parte de la salud mental, ¿por qué cobras? Pues porque es un servicio. Eso no le quita al Estado o no le quita a los gobiernos la obligatoriedad que debería de tener para tener un servicio gratuito, ¿no? Eso es otra cosa. Ujú. Pero a veces priorizamos irte a un lugar, echar un cafecito, comer todos los días en un lugar público, cuando realmente haces cuentas y dices, ese dinero que te gastas en 1, 2 o 3 días es lo mismo que ir a terapia. La Sí. diferencia es que el impacto que va a tener y el proceso que va a sanar es de mayor impacto o de un proceso mucho más largo que lo que te comiste muy a gusto. Justo ahorita pensé en que justo en un anterior podcast, hablando ya de pareja, ¿no? De terapia de pareja, que la persona, que su pareja veía que no avanzaba. Y nosotros creemos que comentaba la parte de la reacción de su otra pareja, que era mala, era un poco agresiva, y no decía sus causas verdaderas. Yo creo que es por eso que la gente no avanza en terapia, porque no dicen realmente el cómo se sienten o cuáles son sus acciones realmente. Tiene que ver eso en la ayuda de terapia de parejas, que no digan realmente cuáles son sus acciones y nada más cuente cuáles son las reacciones de la otra persona. Yo creo que tiene mucho que ver que sepas que si vas a un proceso de terapia de pareja, Ujú, cada persona tiene una intención para ir. El claro. hecho de que para mí sea una necesidad no necesariamente justamente lo va a ser para mi pareja. Probablemente mi pareja está accediendo a ir porque yo lo pedí. Si no le ve un objetivo, seguramente no va a funcionar. Quienes en algún punto hemos ido a terapia de pareja sabemos que hay perspectivas totalmente diferentes de una misma situación que es la otra persona y yo. ¿Cuál es la situación acá que a veces le depositamos a la terapia de pareja? Y eso lo he escuchado muchísimo últimamente, es que tienes que ir a terapia de pareja, es que deberías ir a la psicóloga o al psicólogo, psicóloga. Es que, y entonces de repente nos convertimos en dioses, salvadores de universos, Ujú, cuando no necesariamente la terapia te va a salvar, la terapia te va a dar herramientas, porque en ese sentido nos depositan a nosotros como toda la responsabilidad de salvar la relación, por ejemplo, ¿no? Y a claro. veces pueden ir a terapia para tener un buen cierre de una relación. Esa expectativa de la terapia nos salva, sí, Ujú, muchas veces, yo como psicóloga y también como paciente digo, claro, la terapia me ha salvado de muchas cosas, pero no necesariamente va a salvar una relación. A veces es lograr los términos adecuados para poder cerrar una relación, porque también se exacto. puede eso, ¿no? Sí. Entonces creo que en el rollo de la terapia de pareja habría que pensar a qué vas a terapia, a qué va tu pareja vínculo, a qué es lo que tú quieres poner en ese lugar y cuál es la Ujú, expectativa y ojalá la persona con quien vayas tenga esa neutralidad de saber que las perspectivas de ambas personas son igual de válidas, que exacto. ese es otro boleto, ¿no? ¿Con quién Ujú. nos vamos a encontrar en la terapia? Sí, igual consideramos esa parte que era muy importante. Es no solamente ir y cumplir con fui y ya está, sino también dar de tu parte si realmente quieres. ¿Cuál es tu objetivo de ir a terapia? Hay algo que sí me gustaría como que cuentes este proceso, sobre todo para las personas que nunca han ido a terapia y no saben cuál es ese proceso. O sea, ¿cómo es el proceso de ir a terapia? Es decir, hola, sacar, o sea, sacar cita, llegar y decir, no sé qué me pasa. ¿Qué debe de hacer una persona? ¿Cómo debe de iniciar? Mira, te voy a contar dos cosas y la primera es cuando yo fui la primera vez a terapia. Yo me acuerdo que yo le pedí a una profesora cuando estaba yo estudiando la carrera, a una psicoanalista, yo le dije, quiero ir contigo a terapia. Lo anuncié, como ese libro que me encanta de García Márquez, de Crónica de una muerte anunciada, yo lo anuncié 2 años antes de empezar terapia. Ujú. Entonces dije, un día voy a sacar contigo, un día voy a ir a terapia. Y ella dice, sí. Y el día que yo llego, me bajo del coche, toco el timbre y yo, y no abre, ya me voy, ¿no? Ujú. Entonces
me regreso, me doy la media vuelta y dije, me quedo, me voy. Y en eso lo que yo estaba pensando, si me metía o no al consultorio, salió y me dijo, ay, por fin. Y todavía me dijo ella, te llevó 2 años, pero bienvenida. Y yo así como de, oh, claro, Que, yo la conocía, era bueno, fue mi profesora. Entonces eso permitió como un poco romper ese hielo que hay entre dos personas desconocidas, ¿no? En este proceso duré yo 4 años. Claro, el psicoanálisis en general es largo, pero ¿cómo me pasa con mis pacientes? Bueno, quienes buscan terapia están buscando algo en particular. Yo trabajo con perspectiva de derechos humanos, perspectiva de género y perspectiva de diversidad sexual. ujú, La traducción de esto es la forma como yo veo las cosas es desde una perspectiva de derechos humanos, siendo súper consciente de que las situaciones en las que estamos las mujeres y disidencias y diversidades sexuales no es la misma que para la hegemonía, claro, que justamente no vivimos situaciones, por ejemplo, las mujeres LGBT no vamos a vivir situaciones parecidas a las que pueden vivir los hombres heteros o cis, ¿no? claro. Entonces, eso hace que el ángulo desde el que se ven las cosas sea diferente. Y cuando sacan una cita conmigo, bueno, generalmente me preguntan cómo trabajas, con qué enfoque. Yo trabajo con un enfoque sistémico y holístico. ¿Eso qué quiere Ujú, decir? Las personas somos un sistema y nos vinculamos con varios sistemas. Entonces, cuando trabajamos, por ejemplo, un aspecto que tiene que ver con lo familiar, probablemente el impacto también se dé hasta el aspecto laboral, ¿no? O sea, hay un claro. impacto como en diferentes áreas. Y holístico porque a veces podemos hacer tareas un poco más de otras corrientes de la psicología, ¿no? Entonces, bueno, la gente saca cita conmigo, yo les explico de qué va, hablamos un poco de qué es y qué no es, qué esperar y qué no esperar, sobre todo cuando recibo adolescencia, ya sea pues adolescencias hetero o adolescencias trans, que atiendo generalmente a adolescencias trans, les explico qué esperar y qué no esperar de la terapia. Yo no cambio a nadie, yo no modifico a nadie, yo no voy a curar a nadie. Entonces es algo que desde un inicio, por mamás, papás o cuidadores, explico para que baje la expectativa de, ay, la terapia me va a dar el hijo, la hija o el hijo que yo estoy deseando. No, Claro, no cumplimos deseos, ¿no? ya, Entonces, bueno, eso le permite a la gente un poco de, ok, me late este proceso, no me late, es lo que busco, y yo les doy esa apertura de siempre en un diálogo abierto y directo, poderme decir cómo te sientes en el proceso, vamos avanzando, no vamos avanzando, porque esa es mi forma de trabajar. Entiendo que depende de la corriente, hay corrientes como el psicoanálisis un poco más ortodoxo, donde vas, hablas una hora y listo, ¿no? Y entonces las intervenciones son menores, pero ahí depende de qué esté buscando cada persona. ¿Qué sí te puedo decir? La mayoría de la gente que saca una primera cita a terapia va a seguir en el proceso, porque ya tuvo este proceso previo, yo me eché 2 años, pero a lo mejor alguien tiene menos tiempo que dice, ya quiero ir a terapia. Y entonces ok, sacan su cita y se animan a ir, ¿no? ¿Qué pasa también? Que de repente la gente tiene como una expectativa de la terapia y dice, ya me siento bien, ya me voy. Creo que ahí necesitan confiar en la persona que está llevando el proceso, en este caso, por ejemplo, si es conmigo, en mí, para decir, ella me da de alta, porque si sí, no, a veces las personas nos vamos cuando nos sentimos mejor, pero no cuando se ha consolidado las herramientas para que ese proceso tenga el impacto que estás esperando. claro. Entonces la gente se suele ir cuando se siente bien y no termina el proceso, como cualquier tratamiento. Creo que eso puede hacer una diferencia y te puede dar herramientas más sólidas para enfrentar y afrontar las situaciones. Yo, por ejemplo, mi primera experiencia fue justo uno similar. Fue Mm, por lo de mi orientación sexual. mm, Entonces, obviamente con el tema de mis papás, yo dije, no, pues algo está mal en mí, ¿no? Yo al mm, ver todas las personas a mi alrededor que me decía que está mal y la forma de reaccionar, dije, ok, está mal. Fui con la psicóloga de mi escuela, fue mi primer acercamiento con una psicóloga y me dijo, ¿por qué consideras que está mal? mm. Y yo comenté que es porque las otras personas pues opinaban esto. Dice, pero ¿cómo te sientes tú? ¿Sientes que estás haciendo algo mal? Y pues ahí dije, ok, no, no está mal, Ujú, ¿no? Y a partir de ahí tuve como que esta conexión con mi psicóloga, porque ya nada más era ir y chismear y todo, pero yo no me daba cuenta que esto chismear era desahogarme. mm, Entonces, de cierta forma sí me estaba ayudando y no me daba cuenta que me estaba hundiendo en depresión hasta que ella me lo dijo. A partir de ahí, como tú dijiste, de que, ay, solita me di de alta, ¿no? Solita dejé de ir, porque para mí no fue como ir a terapia, fue como platicar con mi psicóloga de la escuela. ujú. Y conforme fui avanzando, me di cuenta que realmente sí necesitaba ayuda.
acudí con psicólogos y no lograba tener como que esta conexión. Iba, se quedaba callado. Y Mm, obviamente cuando alguien no inicia una conversación, yo no inicio la conversación. mm, mm, Entonces, sí llegó momentos en el que se me hizo muy difícil buscar un psicólogo en donde tenga esta conexión. Y por ujú, eso comento esto. Creo que también depende muchísimo de cada psicólogo, su forma de trabajar, su forma de evaluar. Para mí sí es muy importante el que mi propio psicólogo me saque conversación, porque yo una vez que hablo, ya no paro y me no, desahogo sin darme cuenta. ujú, Conforme fue pasando el tiempo, iba, no me gustaba, iba, no me gustaba, iba, no me gustaba, hasta que me contacté con esta psicóloga de nuevo y me dio terapia ya online. mm. Entonces, yo creo, o sea, ¿consideras que es importante el vínculo de un psicólogo con su paciente? ¿Crees que eso lo haría mucho más fácil? Sí, sin duda. O sea, creo que, por ejemplo, yo te puedo decir, yo he recibido gente que dice, tú eres la séptima psicóloga con la que vengo, ¿no? Ujú, Y yo siempre le digo, ojalá no sea la octava, ¿no? O vayas a una octava, porque eso claro. tiene mucho que ver con, bueno, en este caso en particular, yo le decía, vayas con quien vayas, mientras tú no le eches el clavado al proceso, con quien tú quieras, te puedes acabar a todos los psicólogos de acá, yo estoy en Michoacán, te puedes Ujú, acabar a todos los psicólogos de Michoacán y te aseguro que vas a seguir brincándole, ¿no? Yo soy muy directa, no suelo ser ruda, no me gustan a mí esos procesos, pero sí creo que hace una gran diferencia que hagas una buena confianza, lo que en psicología llamamos rapport, que es que ujú, te identifiques con la persona, te sientas cómoda con esa persona, en este caso, por ejemplo, con el psicólogo con quien vayas, sin que se pierda la línea del proceso profesional. Muchas veces tengo un amigo, un colega, que justamente dice que el proceso psicológico es súper íntimo, ¿no? Se vuelve muy íntimo porque vas, interactúas, hablas de lo que te duele, hay cosas que le dices a tu psicólogo y que no le confiesas a nadie, hay una relación muy cercana, ¿no? Sin embargo, es necesario lograr esa confianza porque es importante recordar que generalmente no es alguien que conozcas claro. y llegas y le cuentas de tu vida, ¿no? Entonces, ahí es donde tenemos que lograr ese gran momento de confianza y que cuando tú sientas, por ejemplo, llega a pasar, ¿no? Que de repente haya un crush de parte de quienes atendemos Ujú, a las personas, ¿no? Y de repente de, ay, mi psicólogo me gusta, es que es así, claro, porque idealizamos, hay una tendencia a claro. idealizar a la persona que tú estás viendo, ¿no? Pero también saber en qué momentos hay que cortar ese proceso, cuando se está perdiendo el rollo profesional, cuando estamos Ujú, dejando de trabajar algunas cosas, ahí es importante como poder decir, el proceso no, ya no me está sirviendo, no es lo que yo estoy esperando, ¿no? Entonces, exacto. pero justo, o sea, lo podemos hablar directamente o la persona que está recibiendo la terapia decir, oye, siento que estamos un poco perdiendo el rollo profesional o siento que no avanzo. Bueno, ahí Ujú. lo planteamos, ¿no? Sí, yo creo que es muy importante. Igual considero que es dependiendo del amor que le tienes a tu profesión, porque sí, con los ciclos que iba, pues no me daban estas como que lindas vibras, ¿no? Que es nada, Mm. en mi objetivo, en mi punto de vista, que nada más iban a escuchar y ya está. Pero sí tengo amigos que son psicólogos. Y sí son muy de, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? Cuéntame, ¿cómo estás el día de hoy, no? Hay un código ético, más que, bueno, varios, pero el código ético dice que no tiene que ser un familiar, que no tiene que ser una amistad cercana tuya que tengas. Ujú, Por ejemplo, varias de las personas que yo he recibido han sido mis alumnos en algún momento. ujú, Ahí hay un rollo de distancia porque sigue habiendo como yo profesora y ellas alumnos, ¿no? Entonces, claro, no hay un rollo cercano. Por ejemplo, si es el primo de una prima y no es alguien ujú, cercano a mí, pues sí puedo atenderle, ¿no? Personas que a lo mejor en algún momento, no sé, supongamos con alguien que tuviste una date hace un año y de claro. repente pues saliste una o dos veces, no supiste de la persona, se te desapareció del mapa y en Ujú, un año resulta que te buscan para dar terapia, bueno, si es un proceso con el que puedes llevar y esa persona puede llevar, ¿por qué no? ¿No? ok, Creo que de repente idealizamos un chorro como a la persona, al terapeuta, al psicólogo, casi con este ser inmaculado y perfecto, ¿no? De, ay, es que no debe de fumar, no debe de hacer, no debe de salir, no debe de, y es de, espérame tantito, claro. pues somos personas, ¿no? Entonces creo que sí, o sea, primero es apegarnos siempre al rollo ético y la otra es
pues ir siendo muy objetivos en el rollo que estamos llevando. O sea, nosotros Ujú. como psicólogos idealmente deberíamos de supervisar los casos con otros profesionales, pero si no, sí ser consciente de, ok, en este proceso estoy avanzando, con esta persona estamos logrando objetivos o no. Hay gente que ya te puede decir, a lo mejor logramos los objetivos hace un año, pero tenemos un año trabajando en la consolidada de los objetivos y Exacto. nos va a llevar tal vez más tiempo, pero es mejor, yo personalmente prefiero que nos lleve más tiempo consolidar los cambios a solamente decir ya, que te vaya bien, ¿no? Entonces sí creo que esos aspectos son importantes. Ok. Y yo, ok, está bien. Sí, porque Procesando. sí, sí. Si es alguien súper cercano, por Ujú. ejemplo, una de mis amigas cercanas siempre me dice, ay, ojalá no fueras tan mi amiga para que fueras mi psicóloga. Le dije, bueno, pues elige, ¿no? O sea, no Ah, sé, nos dejamos claro. de hablar unos 2 años y en 2 años te recibo, ¿no? No, no, Ok. no, claro que no, pues no. O sea, puedes encontrar colegas muy buenos. Me gustaría saber un poco si has tenido alguna experiencia desafiante, algo fuerte en terapia. Híjole, pues un chorro. Fíjate que algo que me pasa a mí muy curioso es que las experiencias me van llevando a atender ciertos casos, ¿no? Ujú, De los que cuando yo empecé a atender gente, estaba yo trabajando en una universidad como psicopedagoga y ujú. me topaba con mucha gente que tenía el famosísimo cutting, ¿no? Gente que se cortaba o tenía conductas Ah, autolesivas. ok. Creo que eso es difícil de llevar porque, claro, hay una preocupación del entorno, de las familias, eso es uno. El otro, por ejemplo, cuando empecé a atender a personas LGBT, Ujú. pues a mí de alguna manera siempre me preguntaban, ¿no? O era como la duda de, bueno, ¿y tú, qué piensas? ¿Y qué sabes? Y como que les daba cosa preguntarme directamente, ¿no? Sí. Entonces, pues eso también me llevó a, pues en algún punto, cuando yo estuve como jefa del Departamento de Diversidad Sexual acá en Michoacán, pues en algún punto me tocó un poco hacerlo público, ¿no? Ujú. Yo soy una mujer pansexual, entonces me tocó hacerlo público y eso también fue como que la gente se sintiera con esa comodidad de acercarse, pero es desafiante porque de repente la gente te deja de lado como persona o como profesional y te conviertes en la que no es hetero o la Sí. pansexual o la, ¿no? Y ahora, bueno, ya tengo algunos años atendiendo adolescencias trans, entonces ir entendiendo, incluso personas también jóvenes adultas, ir entendiendo cómo este proceso de las transiciones también ha sido muy interesante y también me lleva a conocer los procesos, ¿no? A veces, porque para alguien puede ser tan importante que le reconozcan el nombre, el pronombre, Claro. que la gente trans no debe de verse de ninguna manera, sino, no sé, puede ser una persona que le veas y es una persona muy masculina, pero Ujú. si te dice, me llamo, por ejemplo, yo me llamo Leslie y soy ella, pues a mí me toca la chamba de es Leslie y es ella, aunque yo físicamente le vea de determinada forma. Y eso es una Claro. gran chamba. O sea, ese es un desafío constante que de repente pasa que llegan conmigo y me dicen, es que he ido a muchísimas psicólogas y siempre me hablan, me malgenerizan, me nombran de otra forma, se equivocan constantemente y eso va generando un impacto en la salud mental, ¿no? Entonces creo que ese tipo de cosas pues son súper desafiantes, ¿no? Claro, Sí. hay casos también, casos rudos, ¿no? O sea, desde unas ideaciones suicidas, Ujú. de repente hablarme en la madrugada, pues claro, eso va a pasar siempre, ¿no? Pero hay casos que en el cotidiano se vuelven sumamente desafiantes. Sí, en eso sí, sí estoy de acuerdo. Sí hay varias anécdotas que me han contado al respecto. Y la verdad, primero que nada, sí, mucha admiración a todos los que dan terapias porque necesitan tener como que las palabras adecuadas o las herramientas adecuadas para cada persona. Y supongo que obviamente cada herramienta que le das a tus pacientes pues depende de cada persona, ¿no? No a cualquiera si le das una herramienta a todos, no a cualquiera, digo, no a todos les va a funcionar. O sea, creo que Ujú, depende muchísimo de cada persona, ¿no? Me imagino. ujú. Sí, sí, la verdad es que los procesos individuales, o sea, nos llevan mucho, y eso es lo que la gente de repente dice, ¿por qué cobras lo que cobras, no? Pues Ujú. porque no nada más trabajas con la persona a la que estás atendiendo en ese momento, trabajas con la persona porque el caso tú lo estás pensando desde el momento en el que estás atendiendo, de repente te toca echarte lecturas, te toca pagar supervisiones, hay casos que de repente dices, esto no sé qué onda, ¿no? Entonces, pues no, hay una chamba atrás. O sea, el hecho de Claro. que alguien se siente contigo, el proceso de terapia o el tiempo de terapia, a nosotros nos lleva pues más chamba, ¿no?
Entonces exacto. eso es lo que no se ve. Y de hecho, esto va relacionado un poco con la pregunta, el cómo manejas el estrés y la presión que puede surgir en el trabajo, porque obviamente no es solo sentarte, escuchar y ya está, sino de cierta forma también como que, no sé cómo decirlo, como que las vibras de la otra persona como que te puede llegar a afectar. Eso en psicología se llama contratransferencia. Ujú. Es cuando de repente las cosas que la otra persona está viviendo le están afectando, terminan afectándote a ti. Y llega a pasar cuando los procesos se parecen, ¿no? Por Ok, ejemplo, supongamos, yo tengo una pérdida de una persona cercana, yo sigo trabajando y sigo atendiendo y llega una persona con un duelo de una muerte. De repente, claro que te impacta y te mueve y entonces hay que tratar de separar claro, el proceso de la persona y el tuyo. Por eso, pues hay que llevar nosotros nuestros propios procesos psicológicos y también ir reconociéndote. O sea, de repente pensar, y es algo, es un proceso, es una chamba mental súper densa que es muy curioso, creo que nunca había hablado de esto. Cuando estamos trabajando con una persona, tu mente está chambeando en, a ver, ¿es que esto es tuyo o es mío? ¿Es que esto que voy a decir le ayuda o esto es para mí? O a ver, esto, si se lo digo de esta manera, puede lastimar más de lo que va a beneficiar. Entonces, el tiempo que nosotros estamos escuchando, la mente está chambeándole o sea, como un proceso duro y denso. Yo, por ejemplo, cuando voy a decir algo fuerte, ujú, generalmente les digo, oye, voy a decir algo fuerte, asumo la consecuencia, ¿no? Porque claro, estoy haciendo como la aclaración de voy a soltar un comentario. Entonces, tengo a pacientes que me dicen, venga, ¿no? Y hay quienes me dicen, me va a doler y yo, híjole, no sé, ¿no? No sé, sí, sí, lo trabajamos. ok, Entonces, eso es algo que de repente la gente no percibe. claro. Y quien está contigo no solo estás pagándole la escucha, porque luego dicen, ay, pero para eso voy con una amiga, le invito a un café y ya me da un consejo. Nosotros no aconsejamos. Nosotros trabajamos con las herramientas de las personas. O dicen, ay, mejor voy con un pastor, un consejero, un cura. Tú puedes ir con quien tú quieras, pero nosotros no hacemos el mismo trabajo que hacen otras personas, ¿no? Claro. Sí, de hecho sí, la mayoría tiene como que esta idea de que los psicólogos dicen cosas como que te aconsejo que hagas esto. Y por ejemplo, igual una duda que algunos tuvieron es sobre las actividades, que a muchos les parece como que innecesarios, porque a mí me marcan tareas que para mí se me hace muy bonito, ¿no? De cierta forma hace que me conozca más, que me Ujú, desahogue. Entonces, ante los ojos de alguien más, cuando me vea hacer ese tipo de ejercicios, me dice, ¿qué haces? Y yo, pues es que me pidieron colorear un mandala, pero es como para ujú. relajarme, para estimularme, todo ese tipo de cosas. Ante los ojos de otras personas, esas actividades dicen, ay, es que son actividades como para niños. Entonces, quiero como que aclarar que obviamente cada actividad que dan depende mucho de la persona, ¿no? Y depende mucho de su caso. O Ujú. sea, ¿qué buscas mejorar? Y que las tareas terapéuticas tienen un sentido. O Ujú. sea, a veces, incluso fíjate, es muy curioso, la gente le saca mucho a regresar a ser niñez y a trabajar como gente más joven. Yo no sé por qué idealizamos tanto la edad adulta. O Claro. sea, ¿cuál es el problema de jugar con plastilina? ¿Cuál es el problema de dibujar? O sea, yo ahí yo regresaría a esa pregunta y le diría, bueno, ¿por qué no le sacas a regresar a ser niña, ¿no? O sea, hasta de, bueno, ¿cuándo te ríes? A mí, por ejemplo, a mí me fascina, lo único por lo que no lo hago es porque se echan a perder los tenis o los zapatos, mojarme cuando está lloviendo, puta, a mí me Ajá, encanta, ¿no? Pero mucha sí. gente, no, qué horror y que me mojo y que la ropa, ahí tendrías que chambear la idea de yo ya crecí, yo adulto, ¿no? Yo ya adulto no lo voy a permitir o yo como adolescente no debería. Ujú. Entonces, no, creo que es mucho recordar que a quien le estás confiando tu proceso sabe lo que está haciendo. Y también todos tenemos un niño interior, o sea, de cierta forma va a haber en algún caso en el que tu niño interior va a salir en algo que tal vez experiencias que no tuviste de niño o que quisiste de niño lo tienes de adulto, es algo que te va a emocionar. Entonces, algo que no se compara, ¿no? Sacar este niño interior cuando ya eres adulto. ¿Cómo le explicas a un paciente sobre la conversión? Yo sé que ya lo platicaste, pero por ejemplo, va a haber dos diferentes casos. Que un papá te lleve al niño como para convertirlo o que esa misma persona diga, no, es que siento que está mal. ¿Cómo les dices? Bueno, cuando es una mamá, papá, cuidador, es un poco como trabajar en la idea de por qué querer convertir a alguien. Porque Ujú. además me parece que el término terapia de conversión, digo, se ha hablado mucho de eso, de que no es el término adecuado, porque realmente lo que es son actos de tortura.
Sí, es tratar de cambiar a una persona porque para ti, desde tu expectativa, no debería de ser una persona como es, ¿no? Entonces, yo cuando siempre en la primera sesión es, ok, ¿cuál es tu expectativa? Dos veces me ha pasado, es que nos gustaría que pues le dijeras que no es edad, que es un adolescente, que está muy peque, que no sé, que no le va a ir bien en la vida, y es de, no, o sea, lo que tú me estás pidiendo es que yo cometa un acto de tortura y por lo tanto un delito contra una persona que lo que está buscando es un espacio de confianza. claro. Entonces es mucho trabajar con las familias. Hay familias que lo permiten. Afortunadamente, de todos los años que yo llevo trabajando, yo sí te puedo decir que dos veces desaparecieron, no, dejaron de llevar a las chiques, ¿no? Y curiosamente los dos eran chicos trans, adolescentes. Y eso o sea, te da el panorama de qué va a pasar desafortunadamente con esa persona. Esa persona pues no se siente segura, esa adolescencia va a buscar otros espacios, va a buscar otras personas, va a entrar incluso a un rollo donde se puede vulnerar por buscar esa aceptación, por buscar espacios seguros. Entonces, eso es importante que lo sepan. Mucha gente, desafortunadamente las noticias se van a centrar en las notas rojas, ¿no? Sí, claro, existen los asesinatos a personas trans, por supuesto que existe la violencia, pero va a disminuir el porcentaje enormemente cuando hay una familia que respalde, ¿no? Cuando las familias trans, porque así las llamamos, a las familias trans que respaldan a las hijas trans, se convierten en espacios seguros donde van a ser las primeras personas que van a apoyar y disminuyen los riesgos. Entonces, yo les explico esa parte. Bueno, yo soy cofundadora de una colectiva de Chicas de la Banda y en esta colectiva transfeminista y disidente tenemos un espacio que se llama El Cafecito por la Visibilidad Trans. Ujú. Este grupo surge, y de hecho así se quedó el nombre larguísimo, porque surgió el grupo hace del año pasado, si no me recuerdo, cumplimos un año, y surgió porque el Día de la Visibilidad Trans hicimos un cafecito, ¿no? Pero Ujú. este grupo está integrado por personas trans, adolescencias, juventudes, personas adultas, sus familias y personas aliadas. ¿Por qué lo abrimos tanto? Porque justo las personas que somos aliadas, que no somos necesariamente trans, somos quienes vamos a procurar estos espacios seguros para otras personas. Somos quienes necesitas ir al baño, ven, yo voy contigo, ¿no? No te va a pasar nada, yo te acompaño. Claro. Y ahí mismo en la colectiva tenemos también la red de familias y adolescencias trans, que surge a partir de que se reunimos adolescencias trans y familias que estaban viviendo el mismo proceso para acompañar a estas personas y justamente darles herramientas para desmitificar tantas cosas que hay alrededor. Es muy joven, no debería, le va a hacer daño, no va a crecer, va a prostituir. Entonces, como todos estos mitos, poderlos aclarar. Esa por una parte, cuando son mamás, papás y cuidadores. Cuando una Ujú. persona llega y te dice, es que yo no quiero ser como soy, es desde dónde viene y generalmente viene desde un rollo social, un rollo familiar, Sí, que les hace pensar que su forma de ser no es adecuada, ¿no? claro. Hay personas que sí puede pasar que por una situación, eso se llama closet estratégico, que una persona decida no salir del closet porque se pone o se expone a más riesgos, ¿no? Sí, Y pasan personas que no tienen espacios seguros, como una familia, una comunidad que no se asegura, te mantienes en el closet, pero buscas otros espacios donde sí puedas expresarte abiertamente, ¿no? ujú, Entonces también es un poco entender que no toda la gente necesita salir del closet. Salir del closet además generalmente es muy violento. Eh, no todas las personas lo elegimos, ¿no? Algunas personas te sacan del closet y no, ojalá en un día no tuviéramos que salir del closet, solamente ser y ya. ujú, Pero es explicarle también a la gente, ni todas las personas tenemos que vivir lo mismo, ni al mismo momento, nunca es tarde, nunca es temprano. Yo siempre les pongo el ejemplo de la mamá de las Kardashian, ¿no? Bueno, del papá de las Kardashian, porque justamente sale del closet a sus 65 años, sí, ¿no? Claro, con un privilegio tremendo, pero a lo que me refiero es, cuando sea tu momento va a ser, si es a los 5 años, la persona más joven que yo he conocido que es trans, empezó su proceso a los 5 años, una niña que yo admiro muchísimo y quiero enormemente. Sale como una chica trans, una niña trans a los 5, y la persona más grande que yo conozco que ha transicionado hacia los 60.
Entonces es cuando tú estés listo. Igual, de repente la gente me dice, oye, pero las personas, por ejemplo, que somos hetero y toda la vida hemos sido hetero y ahora me gusta una persona de mi mismo sexo o de otras orientaciones y identidades, ¿qué hago? Ujú. Pues nada, disfrútalo. Pues No sí, pasa nada, dale. claro. Pero sé que no es fácil, ¿no? O sea, sé que no es nada fácil. Entiendo que sea un proceso difícil. En ese caso, he escuchado con los que me llevo que igual quieren mandar a sus familias, a sus papás a terapia y no saben cómo decírselos. Es como, esta persona toma terapia y con la que toma terapia él dijo, no, quienes realmente necesitan terapia son tus papás. Eso, o sea, eso se puede decir Sí, que, ¿sí? sí. Inclusive, yo, por ejemplo, cuando son adolescencias, a veces les digo a mamá, papá, de, oye, quiero tener una sesión contigo, ¿no? Ok, Y hay papás y mamás que les cuesta muchísimo trabajo, porque no es fácil. O sea, sí, yo no, bueno, solamente personas LGBT que maternan dicen, ay, ojalá no es hetero, ¿no? Pero la mayoría de la gente cuando alguien nace no dice, ay, ojalá sea lesbiana, ojalá sea trans. Pues no, porque sabemos que existe una expectativa del claro. ideal, ¿no? Y el ideal sigue siendo el hetero. Entonces, no estoy diciendo que eso sea lo correcto, estoy diciendo que Ujú. socialmente es lo ideal. Ok. Pero justamente si las familias asisten, se pueden convertir en espacios seguros, además que acuerpan las luchas, que además te van a respaldar, que además te van a recibir y claro, cada familia tiene su propio proceso. Habrá familias que lo reciban súper bien. Hay una mamá que yo admiro muchísimo que está en la colectiva con nosotros Ujú. y yo la conozco hace como casi 5 años. Y Ok, entonces cuando llega con su hija, un chico trans, me dice, Leslie, lo único que quiero es que mi hijo esté vivo y sea feliz. Eso es lo que me dijo en la primera sesión. Yo con el ojo de Candy, el nudo en la garganta, así de, uy. Y hay otras que me dicen, es que yo creo que yo nunca voy a poder. Y entonces yo le digo, pues elige, porque puedes perder un hijo ujú, vivo que decida claro, alejarse de ti porque no eres espacio seguro. O sí, puedes aceptar genuinamente el amor que le tienes y saber que el que le hayas dado la vida no lo condena a que cumpla las expectativas que tú tienes de su vida. tanto como paciente, depende muchísimo lo que quieres mejorar. Depende muchísimo si realmente te preocupa, si realmente quieres. Yo siento que obviamente tu psicóloga no te va a cambiar. O sea, de hecho es uno de los mitos aquí que a mí me gustaría que comentaras. Si tú conoces algunos mitos que has escuchado sobre los psicólogos, algo que quieras aclarar, tú como psicóloga que dices, no, es que la gente piensa esto, pero en realidad no. Bueno, ese que decíamos, que la psicología es para locos, bueno, es que también tiene mucho que ver como desde la historia, ¿no? Claro. Las personas tenemos un grado de locura incluso social, o sea, si creemos en lo esotérico, si creemos en las vibras, en el horóscopo, si de repente crees en las circunstancias, bueno, pues eso es parte de, pero hay una locura, por así decirlo, que no está relacionada con los trastornos mentales. Eso es otra cosa, Ujú, es una cosa completamente diferente. Y eso también pasa cuando la gente en un proceso psicológico te das cuenta que necesitas canalizar la psiquiatría. Entonces ahí empiezan, es que yo no estoy loco, es que yo puedo solo. Sí, pero la verdad es que los medicamentos van a ayudar a un cerebro a regularse. claro. Entonces, Lucicha, que es una académica investigadora no binaria argentina, que tiene este libro de control sexo como categoría biológica, justamente algo que dice el libro es, el medicamento no va a hacer nada si no hay un proceso psicológico detrás Ok. porque el medicamento solo te va a quitar el síntoma. La chamba que te toca es lo psicológico. Entonces, ahí es donde tenemos que hacer un trabajo a la par y encontrarnos a profesionales de la psiquiatría que quieran trabajar con nosotros. De repente nos pelucean mucho, ¿no? Y nos Ujú, dicen, ay, no, porque no es Medicaid. Pues no necesitamos ser médicos, no estamos claro. compitiendo con nadie, ¿no? Que esa es la otra. Todas las personas se tienen que medicar, no es cierto. Por ejemplo, hay gente que pues incluso consume microdosis de hongos, ¿no? No, es que esos no son medicamentos. Bueno, Ujú, depende. O sea, hay personas de psiquiatría que trabajan con microdosis de hongos, que trabajan con otras sustancias, y es el proceso, y si a ti te queda, pues bueno, ¿no? Es un proceso supervisado, científico, tal. ¿Cuál otro mito existe? Bueno, que
que no tienes que ir a terapia si ya fuiste una vez, que no tendrías que regresar, casi casi como que fracasaste Claro. si regresas, Sí, sí, sí. para nada, o Es sea, como vas a volver a fracasar si vuelves a ir. no, pues es como no te enamores si ya fracasaste la primera vez, Exacto. El o mismo. sea, seamos realistas, va a pasar muchas veces. Claro. Eh, ¿Qué otra cosa, por ejemplo, que nosotros no tenemos o que hablamos de nuestros pacientes, que Ujú. casi casi decimos, ese es mi paciente y tal? O sea, puede pasar que hablemos de los casos, pero no mencionamos nombres, no mencionamos datos, no Claro. mencionamos, existe un proceso de confidencialidad. ¿Qué otro? Por ejemplo, hace poquito en una capacitación que estoy tomando de violencia feminicida, una compañera, una colega decía que ella a víctimas secundarias de feminicidio o indirectas de feminicidio no les cobraba. Ahí entramos en un rollo muy complicado de lo del costo. Ujú. Antes yo decía eso, cobramos por un servicio, ¿no? Sí. Tú puedes decidir, por ejemplo, hay pacientes a quienes yo no les cobro porque yo soy consciente de su situación económica, Ujú. pero justo no quiere decir que a todas las personas no puedas cobrarles porque es un trabajo, ¿no? Claro. Eh, ¿Qué puedes hacer? Buscar un precio que tú consideres justo. Hay gente que puede cobrarte 350, 200, hasta 150, a quien te puede cobrar 2,000 pesos una sesión de una hora, ¿no? Ahí es como tu presupuesto, si te sientes como cómodo con esa persona, incluso a gente que en el extranjero, yo conozco mucha gente que trabaja desde México atendiendo personas del extranjero porque pueden tener un ingreso más fuerte. Ujú. Ahí también es, o sea, hay un buen abanico de posibilidades de costo, ¿no? Sí, exacto. Entonces, esa es la otra parte. Y también algo que es súper importante, por lo menos para mí, yo siempre he dicho que yo tengo un vicio, puedo decir que tengo dos, que es el café y estudiar. Siempre digo, Ajá. ya no, o sea, ya este año ya no voy a hacer, siempre. Y no, sigo estudiando y sigo estudiando. Pero sí Ok. creo que es importante que con quienes vayamos, justamente podamos ser conscientes de que se actualicen. Porque lo que tú recibes en la carrera son las bases. Y lo que vas conociendo a partir de profesionalizarte es lo que trabajas, lo que te da mayores herramientas, qué cosas van cambiando. Por ejemplo, antes creíamos que el sexo biológico es con el que naces y no se cambia. No, pues ha habido muchas cosas que van cambiando y que Claro. conforme más estudios haya, pues es importante que lo tengas, ¿no? Entonces ahí es bien importante que justamente vayamos actualizándonos en ello y que sepamos que la carrera es una parte nada más. Otra cosa que se me acaba de ocurrir, ¿cuál es la diferencia entre psicóloga y psiquiatra? Que la gente piensa que es lo mismo y hay Ujú. otras que piensan que sí es completamente diferente. Sí, las dos vamos a trabajar con la conducta humana, Ujú. pero desde diferentes ángulos. Quienes estudiamos psicología, generalmente estudiamos una licenciatura en psicología y la psiquiatría es una rama de la medicina, es una especialidad dentro de la medicina. Y lo que la psiquiatría va a hacer es trabajar con los trastornos mentales generalmente y el uso de los medicamentos para trabajar esos trastornos, ¿no? Por Ujú. ejemplo, una persona que empieza a tener alucinaciones auditivas, olfativas, sensoriales y entonces eso no le permite ser funcional en su día a día. Ah, bueno, hay que medicar a la persona, darle un seguimiento, conocer el impacto del medicamento, si sirve, si no sirve, ¿no? Ok. Entonces, eso es lo que hace la psiquiatría. La psicología va a trabajar con la conducta humana y además con el sentir de las personas en algún momento de la vida y podemos echarnos el clavado a su pasado o trabajarlo en su presente, ¿no? Ujú. Esa es la gran diferencia. Y por ejemplo, referente a lo que dijiste de que fuiste con tu primer psicólogo, no te sirvió, no significa que todos los psicólogos no te vaya a funcionar. A mí me Ujú. pasó lo mismo. Estaba con un psicólogo que sí también tuve esta conexión y dije, ok, me va bien. Pero después, por falta de tiempo, yo ya no acudí, acudí con otra y resulta que esta psicóloga me dijo, tienes TDA, tienes esto, tienes lo otro, y yo, como el por qué no me dijeron con mi anterior psicólogo, ¿no? Sí me causó mucho en shock porque dije, tengo 27 y me acabo de enterar que tengo TDA, y como que esta psicóloga sí me ayudó bastante a entender muchísimo más y a responder dudas que yo tenía, porque para mí, en mi mundo, todo es normal. Pero ante los ojos de los demás era raro lo que yo hacía, o cómo me Ujú. comportaba, o lo que, o sea, todo eso y ahorita ya voy entendiendo más. Y tocando el tema del medicamento,
pues dijiste que no solamente es tomar medicamentos, sino está también el detrás de, o Ujú, sea, lo que estás trabajando, ¿no? En este ujú. caso tengo una pregunta. Si un paciente decide no tomar medicamento, ¿afecta? Depende del diagnóstico. Ujú, Por ejemplo, si yo estoy recibiendo a una persona que está en una situación de ansiedad y depresión por una ruptura, ¿no? Y veo que la persona no sale del proceso, que no avanza, que está muy estancada, yo sé que existen riesgos, ¿no? ok, Riesgos de crisis de ansiedad, crisis de pánico, depresiones más profundas, que deje de comer, que deje de funcionar. Entonces ahí yo le necesito decir, oye, si no lo trabajamos desde aquí y no lo logramos, hay que considerarlo como una situación urgente, ¿no? Y ok, lo ideal es que no lleguemos a eso. Lo ideal es que vaya desarrollando herramientas. Me acaba de pasar hace no mucho y mi paciente dijo, quiero intentarlo solo. Órale, va, intentémoslo. ujú, Pero justo, yo tengo que estar pendiente, avísame, por favor. Entonces ahí necesitamos aliarnos, o así de, o sea, aliarnos me refiero a como con la familia, claro, decirles, oigan, porfa, cualquier situación, avísenme, ¿no? Eso está pasando. Y por eso es importante también conocer contactos de emergencia, como de, yo por ejemplo siempre lo hago en la primera sesión, ok, ¿quién es tu contacto de emergencia? Si algo te pasa, ¿quién es tu contacto de emergencia? Para saber que esa persona hay que informarle de la situación, ¿no? Generalmente es mamá, papá o un familiar directo, alguien que pueda tener como una injerencia directa, ¿no? ujú, O que pueda hacerse responsable de, o una persona que pueda comunicarse con la familia o con alguien cercano que ayude, ¿no? Esa por una parte. Y por otra, fíjate ahorita que te decían esto del diagnóstico, ujú, hay personas que sí necesitan un diagnóstico. O sea, que les da mucha paz que le digas, ah, pues tienes rumiación, que es este pensamiento que como los ratones que rumian, que están así, ajá, este pensamiento rumiante que estás duro y duro y duro y duro y duro con algo, ¿no? Pero hay gente que no lo necesita. Entonces, si a mí, por ejemplo, mi paciente me dice, oye, que yo me acuerdo que yo le hice la carrera, ¿no? Y yo le decía, ujú, ¿qué personalidad tengo? Y siempre es como, ¿lo necesitas? O sea, ¿te sirve para algo? Si sí te sirve, por ejemplo, si te dicen, tienes TDA, tal, estás funcionando de esta manera, ah, ok, si a ti te sirve y te permite tener entendimiento de las cosas, qué bueno. Pero si no va a aportar nada, tener una etiqueta tampoco aporta. Y ok, eso pasa mucho. Tengo una amiga muy cercana que me dice que su carrera trunca en psicología y sus conocimientos heredados de TikTok le dan para diagnosticarse, ¿no? Y yo ok, siempre les digo, saben que tienen que tener un chorro de cuidado porque la psicología no es un video de TikTok. No es que te eches todos los videos de apego evitativo o apego ansioso o de ser una persona migajera. sí, Creo que ahí hay que tener mucho cuidado que aun cuando lo diga un psicólogo en redes sociales, te ujú, está diciendo en un video de 1 minuto o de 10 o un podcast alguna situación que tiene estudiando. Entonces, no hay que romantizar ningún conocimiento que yo escuche. Si yo tengo la duda, mejor me meto a un proceso psicológico para trabajarlo. Si claro. yo digo, yo Leslie tengo apego ansioso, ok, necesito saber por qué quiero ir a terapia para que me digan si sí o no, de qué me va a servir, qué tengo que cambiar, porque si no, me quedo con la etiqueta y luego qué hago, ¿no? Sí, es justo. Por ejemplo, conozco a alguien que decía, tengo depresión, porque en TikTok vio, la persona con depresión hace esto y esto y esto, cuando en realidad su psicóloga le dijo, tienes momentos de, ¿qué era? De recaída emocional. O sea, Uf, no es tan fuerte como la depresión, porque es como, me ujú, siento triste. Eso no es depresión. Entonces ya la gente romantiza eso de que tengo depresión, ¿no? Es como, ay, soy emo, que romantizaban eso, ay, soy emo. Bueno. Yo quiero aclarar que no hay que romantizar ese tipo de cosas. ujú, Es realmente un trabajo detrás. No es fácil de salir de ese hueco y hay gente que ni siquiera sabe que tiene depresión y puede ser un ujú. riesgo tanto para ellos como para su alrededor. Y que hay, o sea, sí hay un consejo que me gustaría que dieras, porque siento yo que es muy importante y es lo que se habla hoy en día. Si hay alguien cercano que tiene depresión, ¿cómo podemos ayudar nosotros? Bueno, primero, si la persona tiene un diagnóstico, Ujú, un poco preguntarle a la persona qué necesitas. Tú no vas a sacar a nadie de la depresión. ok, El proceso psicológico o el proceso que la persona tenga que llevar, pues es totalmente individual. ¿Qué sí puedes hacer? Acompañar, ¿no? O sea, un poco a veces preguntarle a la gente, ¿necesitas algo? Eso de échale ganas, el échale ganismo no va a sacar a una persona de la depresión.
No, Hay gente viviendo cosas peores que tú, me parece de lo más tremendo y duro que le puedes decir a alguien, de, ay, sí, piensa todos los privilegios que tienes, híjole, pues si se trata de hacerle sentir mal, pareciera exacto, que con eso lo vas a lograr porque le estás diciendo no valores lo que tienes. Y no es claro, eso. Entonces yo creo que preguntar, ¿necesitas algo? ¿Quieres que esté contigo? A veces el poder acompañar a alguien físicamente de, con eso basta. sí, vente para acá, vamos a salir, te invito a comer, me quedo a dormir contigo y también saber hasta qué punto tú puedes, porque estar cerca de una persona con depresión es cansado. Entonces, hasta donde tú puedas acompañar a la persona y que justamente tampoco sea a costa de tu salud y de tu bienestar. Ujú. También saber que la depresión tiene momentos donde puede haber momentos donde ves a la persona muy bien y otros momentos de bajones más densos. Entonces, Claro, un poco estar al pendiente o cercana de la persona y cuando veas indicios que ya te llaman la atención, como notas en alguna de las redes sociales o pláticas donde digas esto suena como más fuerte o más preocupante, pues ujú, poderle decir a personas cercanas. Yo, por claro, ejemplo, que a veces me toca con adolescencias y les digo, prefiero que se enojen conmigo o que sus amistades se enojen a que no se esté viendo una situación de riesgo, ¿no? claro. Entonces, si se va a enojar contigo, que se enoje contigo, pero que justo puede haber alguien atendiéndole en ese momento de crisis. Y Ujú. que no hay un tipo de depresión, hay muchos tipos de depresión. Los catálogos de trastornos mentales tienen ahí diferentes condiciones, cada quien tendrá que ver como en qué parte está, en qué momento está y qué necesita como específicamente, ¿no? Pero en general creo que Exacto. son cosas que pueden ayudar. Yo sí les tengo muy en claro a mis amigos que yo nunca voy a decir me siento mal, me siento triste. Mi Mm, forma de gritar, de necesito ayuda es, ¿salimos hoy? ¿Qué tienes algo que hacer? mm, Porque no, tampoco, yo creo que las personas con depresión nunca va a ir y va a decir me siento mal. A veces sí, ahorita me estoy abriendo un poco más, ¿no? Cuando me siento mal y ese tipo de cosas. Pero lo que yo menos quiero es perjudicar a la persona o que se mm, sienta mal también conmigo. Entonces, como mm, que para mí me basta con su compañía, con sentirme acompañada. mm, Entonces, yo creo que es eso más que nada, preguntar a la persona, ¿necesitas apoyo? ¿Necesitas mm, ayuda? ¿Quieres que te escuche? ¿Te puedes ahogar? ¿O puedo estar simplemente estar ahí, mm, no haciendo nada, simplemente estar? Acá tengo unos mitos que podemos aclararlos un poco. mm. La primera es, bueno, ya lo habíamos mencionado, la terapia no sirve para nada. Pues yo creo que sirve para mucho, depende de qué quieras trabajar. Y que Ujú. tanto le pongas de tu empeño, como Claro, siempre, ¿no? claro. Los psicólogos pueden leer la mente o adivinar los problemas. Si te conocemos lo suficiente, ya sabemos cómo vas a reaccionar. Ok, O sea, yo te puedo decir, hay gente que dice, es que ya cambié, ya no voy a elegir a las mismas parejas. ok. Acabas de terminar una relación y ya tienes a la siguiente al mes. ¿Estamos seguras que vas a elegir diferente si es el mismo comportamiento? Hay personas, por ejemplo, que no dejan espacio entre una relación y otra. O sea, Ujú. terminan un vínculo, tienen otro, terminan uno y tienen el otro. Y entonces dicen, no, ya elijo diferente, ya me deconstruí. No es que predigamos nada, es que tu Claro, comportamiento hay, o sea, hay una historia de tu comportamiento que nos da para decir, no nos engañemos, ¿no? ok. Y eso es algo, eso, me parece que ese es un mito bien interesante. No leemos la mente, te conocemos, pero también es, a nosotros nos puedes mentir, pero Ujú. a ti no te deberías de mentir. Ok, El hecho de que tú intentes convencerme a mí, no vas a ganar nada. Con quien tienes que ser honesta es contigo, contigo mismo, sí. claro. La terapia es para cambiarme y decir lo que tengo que hacer. No, eso es el coaching. Ujú. A mí no me gusta, estoy totalmente en contra. Quienes estudiamos esta carrera de manera profesional, estamos súper en contra del coaching, Ajá, porque el coach te dice qué hacer, cómo reaccionar, cómo gastar, cómo ahorrar, cómo dirigirte. Es ah, diferente a un coach de marketing, por ejemplo. ok. ¿Qué hace? Te coachea, te va corrigiendo aquellas cosas que tienes que ir cambiando. El coaching personal o psicoemocional te dice, no reacciones así, no le marques, no le hables, no te acerques, no, espérame tantito. O sea, nosotros no tenemos en nuestro control la vida de nadie. Entonces, el coaching sí hace eso. Ujú. Ok, sí, porque Nosotros no. yo sí tuve sección de coaching. Digo, o sea, de cierta forma sí me sentí como que, ay, estoy haciendo esto, pero también me ayudó como que equilibrar ciertas cosas. Ujú. Pero, Y puede pasar, pero hay ciertos coaching que dejan a las personas, se dan cuenta que te abren la herida más profunda
te mandan a la calle con tu herida así abierta, muchos de manitas y demás, Sí, te mandan a la calle con tu herida súper abierta, ahí te reestructuras como puedas, hay gente que ha salido en crisis, hay gente que ha tenido brotes psicóticos a partir de eso, porque claro, no hacemos eso. Nosotros en la claro. psicología no vamos a desproteger a alguien porque necesitamos trabajar una parte y la mando a la calle como pueda. No, por eso los procesos son largos, porque es muy fácil, por así decirlo, Ajá. como quitarle las capas a una persona y mandar a la calle. Pero Ok. lo que es profesional es, no, no te voy a desproteger. Vamos a ir trabajando para que si bien una capa se caiga, tengas otras Ujú. herramientas para afrontar la vida con el resto que tienes. La terapia es para toda la vida. Ojalá no, Ujú. pero sí va a ser para diferentes momentos de la vida. Y además cada persona, depende de su proceso, pues es el tiempo que le va a llevar, ¿no? La terapia es para locos y débiles. Pues mira, si la gente cree eso está bien. Yo creo que más para débiles, creo que son para personas dispuestas a enfrentarse a sus propios demonios. Yo Ok. siempre lo digo, a mí mi propio proceso psicológico es para enfrentarme con cosas que Ujú. yo afuera puedo no decir, pero con mi terapeuta sí le digo. O Ok, sea, a mi claro. terapeuta sí le digo, es que me daban ganas de, ¿no? Y entonces mi demonio quería arrasar con todo. Entonces, ahí sí, no, pues ¿para qué lo oculto? O sea, si ya estás Ujú. pagando, aprovecha el proceso. ¿La terapia de pareja solo empeora o hará que termines la relación? No, la terapia de pareja te va a permitir dialogar o incluso enfrentar situaciones que no puedes manejar. O sea, es una persona, ojalá teniendo la neutralidad de que hay una situación ahí que hay que trabajar. A veces la terapia de pareja solamente es para poder hablar las cosas que me molestan de otra persona. Ujú. ¿No? Y que me perturba no poderle decir, me molesta que dejes la tapa de la pasta destapada y me genera mucho conflicto, pero no sé cómo decírtelo para no lastimarte. Y mucha Ok. gente dice, ¿para qué vas a terapia para eso? Porque te preocupa lastimar a la persona y porque buscas herramientas para comunicarte diferente. Y ojalá fuera cuando hay todavía una solución y no cuando ya es una situación de, pero además dejas la pasta, ya no te aguanto. Y claro, cambia la connotación, ¿no? Claro, sí. Y yo siento Ujú. que depende, o sea, sí te puede llegar a ayudar, pero también te puede ayudar en cierta forma de que te das cuenta que ya no vale la pena seguir, ¿no? O sea, como que ya, si siguen así, se van a hacer daño. O sea, como que te puede ayudar tanto como evolucionar como pareja, como también para darse cuenta que ya no da más esa relación. Y que ojalá la terapia de pareja sirviera para no hay cierres perfectos, no hay rupturas perfectas, Claro. pero sí hay formas de hacer un proceso diferente, un proceso más amoroso, un proceso llevadero. Yo Ujú. incluso pensaría que en una ruptura lo ideal es ver por ti, pero también pensar que hay otra persona con quien compartiste determinados momentos de la vida que hay que procurar, Claro, ¿no? Y que es el momento de unas cosas que para mí puedan ser urgentes, pero que vayan a lastimar a alguien, pues ojalá no las hagas, ¿no? Porque exacto. puedes lastimar a alguien y porque a veces el cierre se vuelve lo más significativo de la relación. Y muchas otras cosas que viviste, que fueron importantes y amorosas, se pierden porque no hubo un buen cierre, ¿no? Sí. Entonces, sí saber que la terapia incluso puede servir para eso, para cerrar diferente. Bueno, pues ya terminé con mis mitos que se me ocurrieron y que investigué. Ajá. Así que vamos a pasar con las últimas dos preguntas. La primera, ¿eres feliz o qué te hace falta para ser feliz? Yo, Ujú. híjole, así de, bueno, agarra un café, acércate un cafecito. Yo creo que la felicidad son momentos. Sí. La felicidad no es un estado, para mí no es un continuo, ¿no? Ujú. Para mí son momentos. Yo te puedo decir, en este momento de mi vida no me siento como feliz en esa euforia, pero me siento en paz. Y trabajo todos los días para esos momentos. Habrá días donde lo logre, habrá días donde no los logre. ¿Qué me falta? Pues poder aprovechar la vida. La verdad es que yo soy muy romántica con la vida y yo siempre le he dicho a mi mamá y a mi papá, porque pues hizo su contribución. Para mí el mejor regalo que me dieron es la vida. Lo que sea que logre hacer con ella, está bien, estoy tranquila, ¿no? ¿Qué me falta? Yo creo que lo que me falta es poder viajar, pero pues hay que construir eso, ¿no? Y esos momentos de felicidad que me pueda dar ir a la playita, conocer un lugar nuevo,
conocer gente nueva. A mí me encanta conocer gente, me encanta ampliar mis círculos sociales. Creo que eso es lo que me hace falta como un poco para fomentarla, ¿no? Ok. ¿A dónde te gustaría viajar, más o menos? Ay, mira, yo muero por conocer Bali. Ajá. Quiero ir a bañar elefantes a Indonesia. Yo Ujú. siempre he dicho que un día voy a hacer voluntariado para ir a cuidar pandas, pero que a lo mejor no Ah, regreso, por eso no he ido. Yo quiero cargar pandas. ay, igual, sí, me Y encantan. sí, además sus huellas así todas preciosas. Y algo que me pasó hace el año pasado, me encontré a unos cachorros en un... A mí me encantan los perros, tengo cuatro. Me encontré unos cachorritos como de un mes y algo en una caja, Ajá. ¿no? Entonces los recibí y aunque claro es un caos, eran 10 perros, o sea, 6 cachorros y mis cuatro perros, me sentí muy bien cuidando cachorros. Entonces dije, Ujú. yo podría ser una mamá canguro de cachorritos así chiquititos. Entonces, esas cosas me falta vivir. Claro. Ay, no. Mm, Qué lindo. La última pregunta. ¿Qué le recomiendas a los que tienen miedo de ir a terapia? Pues es que un poco como pensar de dónde viene el miedo. O sea, si el miedo es de enfrentarte a ti mismo, pues Ujú. échate un clavado y venga, ¿no? Porque a lo mejor sufres más no aventándote a ir a un proceso psicológico o terapéutico, Claro. que hay cosas que puedes descubrir que pueden servir un chorro, que lo veas como una inversión. La terapia, a veces me pasa que mis pacientes me dicen, ay, mi pareja, mi familia, mi mamá, mi papá, la gente alrededor dice, vas a tirar tu dinero. Y yo les pregunto, ¿y sí? No, para mí no. No está. Ujú. O sea, me parece que es importante saber que vale la pena que tú te conozcas, que lo que puedes obtener es mayor como la gratificación y el crecimiento que puedes tener que lo que te estés negando al proceso. Y que Claro. sepas que a lo mejor no te sientes cómoda con la primera persona que vaya, pero puede haber más opciones. Y ahora con esto de la virtualidad, gracias pandemia, nos enseñó Sí. que podemos conectar con mucha gente y que puedes Ujú. encontrar a gente pues en muchos lugares y que de repente algo pasa también eso, ¿no? Me dicen, ay, es que estoy buscando una persona que sepa de diversidad, ¿no? O que sepa de derechos humanos, o que sea feminista. O sea, sí habemos personas especializadas en ciertos casos, ¿no? Entonces, un poco como buscar el perfil y que Ujú. si no es esa persona, pues busques más recomendaciones, pero que le pierdas el miedo. La verdad, de verdad, a veces es más difícil no ir a terapia. Y me gustó eso que dijiste de enfrentarse a sí mismo. Ujú. Yo siento que es eso más que nada. El Sí, miedo a enfrentarse a sí mismo, el miedo de conocerse realmente. claro. Hace poco le decía a una amiga, escorpiona también, yo escorpiona. Le Ajá. decía, a veces las personas tenemos mucho miedo de conocer nuestros demonios, ¿no? Y le Ok. decía, y a veces cuando los conocemos y los sacamos nos da miedo, Ujú. pero luego regresan al inframundo donde corresponden con la decía, y están bien, pero sabes que hay un demonio ahí guardando. Todas las Ok. personas tenemos lados oscuros, absolutamente todas. Hay lados oscuros que claro que pueden dañar a otras personas, pero hay otros que son tus lados que van a surgir en determinadas situaciones y que incluso conocer a esos demonios incluso te permite a veces decir, ya no necesitas, por ejemplo, la gente que toda la vida está enojada y reaccionan con enojo y reaccionan con ira y no quieren estar cerca de gente. Bueno, hay cosas que sanar ahí. Y ese demonio o Claro. esa máscara que en algún momento sirvió, guardarla porque ya estás mejor y ya no pasa nada, ya no te tienes que defender ante el mundo de esa manera, ¿no? Quiero cerrar diciendo que pues la terapia no es mala, que depende muchísimo de uno mismo si quiere mejorar o no quiere mejorar, que se den la oportunidad de acudir y que pueden sanar, realmente sí pueden sanar si ustedes se lo proponen y que si no les funciona con una, les va a funcionar con otra. O sea, Ujú, no, como habíamos mencionado, si no te funciona la primera, no significa que no te va a funcionar nunca más. Yo digo exacto. que lo intenten, que traten de ser felices y que no hay nada más saludable que pues, la salud mental, ¿no? Se inicia con eso. Y nada, agradecerte por darme de tu tiempo, por platicarnos un poco. Ya estoy emocionada porque me tocara con una Ujú, psicóloga, porque de eso hemos estado hablando durante esos últimos, bueno, primeros podcasts, ujú, de la importancia de la psicología y que esto, y ujú, ver tu punto de vista y sobre todo que la gente nueva que quiere tomar terapia pues se sientan seguros, ¿no? Que no todos, no todo es malo, no hay que tenerle miedo a intentarlo, a conocerse a sí mismo. ujú. Y en verdad te agradezco porque fue muy ameno, me sentí muy bien, me sentí muy cómoda
espero que tú también lo hayas disfrutado, el dar tu punto de vista. No, pues muchas gracias a ti primero por abrir el espacio del podcast, porque seguramente muchas personas irán acercándose. Qué bueno que existen, que hay este alcance. Y pues también por poner estos temas a la mesa, ¿no? De repente Claro. pensamos que los podcasts solamente son para cómo ligar y cómo acercarte con las mujeres y cómo te gustan las Chismes, todo mujeres. eso. Yo respeto mucho esos espacios, pero de repente al pensar, las mujeres solo se juntan para ligar, es Ujú. algo que a mí me genera mucho molestia, ¿no? Porque somos más que ligue, pues. Entonces, qué bueno que abres el espacio, que siga habiendo muchos momentos, qué bueno que la psicología es un tema que se pone a la mesa. Y bueno, Ujú. pues además de agradecerte, igual decirte que en el momento en el que ya sea tú o alguna persona con la que quieras que colaboremos en lo personal, como psicóloga, también como colectiva, pues ahí está el espacio y que nosotras encantadas como colectiva de poder hacer alianzas. Creo que eso es lo más Ujú. bonito que uno aprende haciendo activismo, que es Claro, que las alianzas son las que pueden incluso salvar vidas. Entonces, pues exactamente. gracias por ello y que no sea la primera vez que coincidamos. Mira, por mí podríamos hacer otro tema sin ningún problema para que la gente Cuando pues quieran. tenga mucho más confianza. No, o sea, en verdad, gracias. Y pues gracias a todos los que vieron el podcast, por los que se han dado la oportunidad de participar y los que se han dado el espacio para ver este episodio, este lindo episodio muy ameno y muy bonito que a la mayoría le puede gustar. Fue muy tranquilo, estoy segura que hay gente que sí le va a gustar, hay gente que va a aprender muchísimo de esto, sobre todo porque aclaramos muchos mitos que la gente tiene acerca de esto. Y pues nada, decirles que nos vemos en el próximo episodio. Hasta luego.